Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. ¿Y tú? Tanto tiempo, vale. Sí, Creo que, rapidísimo. bueno, venimos con retraso, pero creo que está justificado, ¿no? Sí, he estado viajando. Bueno, hoy estamos en Uruguay, Muy bien. así que sí, he estado Estás, de aquí para allá. estás global, ahora estás en Uruguay. Estabas en Toronto, ahora Exacto, en exacto. Uruguay. Muy bien. Bueno, ¿y cómo has estado? ¿Todo muy bien? Muy bien, la verdad que bueno, como puedes ver, disfrutando de un clima excelente comparado con el Ártico canadiense. Muy bien. Comparado, un clima excelente, la verdad que ha estado súper bien. He estado un par de semanas acá y bueno, pienso estar un tiempito más. Buenísimo. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que lo tomamos de la conversación pasada y es sobre el duelo, un tema que debo confesar, es el que menos manejo y va a ser súper Okay. interesante, creo, porque voy a tratar de aprovechar toda la información que nos puedas dar. Así que comenzamos. Excelente, sí, sí. Hablemos abiertamente, experiencias, herramientas y guías para ayudarte a comprender la mente humana. En el último episodio dejaste entrever que, contrario a lo que se cree, el duelo no es necesariamente malo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que son de las cosas que vamos a aprender, porque por lo general el duelo está asociado a cosas negativas, cosas malas que viví, y a veces se confunde con un luto. Entonces, ¿es luto, no es luto? ¿Se sufre siempre, no se sufre? Bueno, pueden surgir muchas cosas sobre el duelo, y tú dijiste que el cambio, por ejemplo, conllevaba un proceso de duelo. Claro. Entonces, bueno, te dejo para que nos expliques un poco sobre este tema. Sí, efectivamente, bueno, como lo conversábamos en el episodio anterior, el tema del duelo suele estar muy ligado a procesos de cambio, ¿no? Y no solamente a cambios relacionados con factores externos, ¿no? Como cambios de mudanza, de salida, sino también un proceso internos, ¿no? En cualquier proceso emocional que requiere una transición hacia un lugar diferente de ser y estar, puede generar un proceso de duelo. Como lo decías hace un momento, el duelo culturalmente suele estar relacionado al sufrir, al llanto, a la tristeza, al abandono, a la pérdida. Y no necesariamente es así. Existen procesos de duelo incluso vinculados a cosas que podríamos catalogar como positivas, ¿no? El hecho de ser padres, el hecho de mudarnos, cambiar de trabajo, incluso esas cosas que son catalogadas como positivas también pueden conllevar un proceso de duelo. ¿Y qué implicaría ese proceso de duelo? Ya que no es necesariamente algo negativo, ¿qué implica vivir un duelo? Existen en la teoría muchos factores que identifican las etapas del duelo y dependiendo del autor vamos a ver algunas variaciones, pero las que más se repiten en la teoría están relacionadas con negación, tristeza, rabia y resignación. Son como las cuatro etapas que comúnmente se conocen para un duelo. El hecho de que estas etapas estén identificadas en la teoría no significa que todos transitemos estas etapas o que las transitemos en ese orden específico, ¿no? De negación, tristeza, rabia y resignación. Ahora voy a pasar a explicarte y darte ejemplo a ti y a nuestros oyentes acerca de cada una de las etapas para tener una idea más clara de cómo podríamos llegar a identificar si estamos transitando este proceso de duelo. Claro, Ujú. puedo yo estar en duelo y no saber que estoy en duelo, Claro, ¿sí? exactamente. Y, Puedes estar transitando una etapa, puedes ir reconocer en ti alguna de estas etapas que vamos a explicar ahora y no saber el origen de esto. ok, Es importantísimo. el típico caso de no, me siento triste, por ejemplo, o siento una pena muy grande y estoy transitando por un momento maravilloso de mi vida, que es ser padre, o es este nuevo trabajo que siempre soñé. Y aunque externamente estoy viviendo una realidad que se supone debería ser maravillosa y positiva, no lo siento así en un momento dado. Entonces, esa confusión quizás puede estar relacionada con ese proceso de duelo que vamos a explicar el día de hoy. Buenísimo. Entonces, como te decía, las etapas del duelo, que repito, son las que más se repiten, no necesariamente, y diferentes autores agregarán etapas adicionales. Está la negación, la tristeza, la rabia y la resignación. Para la negación las podemos identificar en esos procesos en los cuales evitamos dar ese paso que nos permite de alguna manera procesar el duelo. Te voy a dar un ejemplo claro en relaciones de pareja, por ejemplo. Una relación de pareja que no funciona, que sabemos que no va a ninguna parte, que la persona está consciente de que no es una relación de pareja sana, pero de alguna manera se mantiene allí. La negación en el proceso de duelo se ve vista en el hecho de que esta persona no toma la decisión de terminar la relación, porque sabe lo que conllevarán las etapas siguientes. Si entonces prefiero Claro, quedarme en esta etapa de negación, negando lo que realmente está pasando, porque sé que el duelo ya lo estoy viviendo, el duelo de ya esto no funciona. Lo podemos llevar exactamente el mismo escenario al tema laboral. Un trabajo en el cual ya no me gusta, el cual yo no me siento bien, el cual ya no siento que estoy recibiendo lo que necesito para estar acá, pero me quedo
y no logra explicarse el motivo por el cual, aunque sabe que no es feliz, aunque sabe que quiere estar en un lugar diferente, no logra dar el paso. Allí identificamos el proceso de negación. Un ejemplo claro también de la negación es cuando, por ejemplo, muere un familiar cercano. Si entonces muere este familiar cercano, una persona para la cual el individuo estaba muy relacionada, y cuando te acercas a esta persona y le preguntas cómo se siente, cómo está, típicamente en la etapa de negación va a tomar una posición en la cual todo está bien. Claro. ¿Sabes? No, todo está bien, no pasó nada, estoy tranquilo, no, ¿sabes? No hay ningún problema. Entonces te das cuenta de que la relación que tenía con la persona que falleció y la reacción que está teniendo, de alguna manera te deja ver que hay cierto grado de negación de lo que podría estar pasando. Es importante aclarar en este punto que el hecho de que existan diferentes etapas y que de alguna manera podamos ver etapas que suenen como negativas, un poco más intensas o perjudiciales, ninguna etapa es buena o mala. Ninguna etapa es mejor que la otra. Todas las etapas son necesarias, incluso la etapa de la negación es necesaria. La negación es, por ejemplo, cuando lo que decías de la muerte de un familiar, cuando dicen no lo ha llorado aún, ¿no? Exactamente, es un buen ejemplo. Exacto. Está en ese momento cuando donde no ha llorado. Claro, y se asimilar. Claro, y está en ese proceso donde, bueno, sí, yo ya lo esperaba, era lo mejor, qué sé yo, y tratas de llevarlo de la mejor forma. Y en un proceso de duelo sano, se espera que en algún momento de ese proceso, esta persona, que aunque está en el momento de interactuar con nosotros, expresándose esa evidencia, ¿no?, de que hay un proceso de negación, una etapa de negación, se espera que en algún futuro no muy lejano, esta persona logre de alguna manera contactar con las emociones relacionadas a esa pérdida para lograr transitar el duelo completamente. Y no necesariamente tiene que ser llorar, ¿no? No. Cualquier elaboración que la persona pueda hacer para contactar con la emoción que le produzca el hecho que está atravesando. La siguiente etapa de la cual me gustaría conversar es la tristeza. Bastante conocida, digamos de alguna manera más fácil de identificar desde un punto de vista exterior, ¿no? Es mucho más fácil ver cuando una persona se encuentra triste, pero también es importante aclarar en la tristeza la diferencia entre estar triste y sufrir. Porque algunas personas en un proceso de duelo, cuando no lo elaboran adecuadamente, se quedan permanentemente en la tristeza. Y esa tristeza con el tiempo se transforma en sufrimiento. Y te doy un ejemplo que podamos ver para de alguna manera ilustrar la diferencia entre tristeza y duelo. La tristeza es ese retiro emocional, ese lugar, ponte una cueva en la cual la persona se sumerge para sentir ese dolor. ¿Sí? Esa es la tristeza. El sufrimiento es quedarse a vivir en esa cueva. Entonces logras ver el hecho de que sí, la tristeza es necesaria, pero quedarse en ese lugar de tristeza por mucho tiempo se convierte en ese sufrimiento que no es necesario para un proceso de duelo. Entonces, esa tristeza, como lo decía, es algunas veces fácil de identificar cuando la persona llora, cuando no tiene motivación, cuando no tiene ganas de hacer cosas, cuando está decaída, pero hay que tener mucho cuidado porque no siempre la tristeza es así de evidente. Y quizás empezamos a ver conductas de autoagresión, cambios en el estado de ánimo y muchas otras reacciones, sobre todo en niños y en adolescentes, que no vamos a identificar claramente como tristeza como la conocemos y que simplemente pueden ser parte de ese proceso de duelo, aunque exteriormente no lo veamos como una tristeza. Me acuerdo que una vez hablamos que tú me decías que el sufrimiento era como opcional, no sé si tenga algo que ver, pero en este caso tú estás diciendo que de tristeza pasamos al sufrimiento. Entonces, es decir, existen dos tipos de sufrimiento entonces, uno que es opcional, quiero sufrir, y uno donde no se controla la tristeza y paso a sufrimiento. Cuando existe una extensión en tiempo, intensidad y frecuencia de la tristeza, se convierte en ese sufrimiento. Es a lo que voy, un estado extendido de tristeza, en el cual la persona no logra encontrar momentos y herramientas para algunas veces salir adelante y recuperar, aunque sea por días, por momentos, esa conexión con la vida. Cuando ocurre esa desconexión total del ser, estamos enfrente de una persona que está sufriendo en ese proceso de duelo. Entiendo. Como siguiente etapa, recuerda que estamos hablando de la negación, la tristeza. Ahora, para la rabia es uno de los procesos más interesantes en el proceso de duelo. Y la razón es porque la rabia
Existen dos maneras diferentes dentro de la emocionalidad de la persona. Es cuando la rabia de alguna manera se logra expresar externamente. Cuando la persona en un proceso de cambio, de duelo, de tristeza, ¿no? Ponte, lo botaron del trabajo, terminó la relación, se mudó de lugar, logra identificar externamente algo que le produce esa sensación. Es porque esta persona, o porque mi expareja, o porque mi jefe, o el tema país, o el tema delincuencia, lo que sea que le haya generado el duelo, pero de alguna manera logra poner fuera de esa persona, fuera de sí mismo, la razón por la cual esa emoción está allí. Ocurre también la otra parte, y es el hecho cuando la persona genera esa rabia hacia sí mismo. ¿Sí? Cuando existe esa rabia, o ese resentimiento, o esa furia relacionada consigo mismo. Allí hay un cambio muy interesante, porque cuando está proyectado hacia afuera, quizás es mucho más fácil trabajarlo, ¿sí? Mucho más fácil, porque me refiero al daño adicional. Exacto, es notorio, y el hecho de que pueda de alguna manera expresarlo, le permite de alguna manera ventilarlo y, ¿sabes?, soltar un poco de la presión que representa esa emoción. Caso contrario, cuando se genera ese sentimiento de rabia hacia sí mismo, porque puede haber mucha vergüenza, mucha pena, mucha culpa, ¿no? Entonces, lo que se habla en esta etapa, que hay que tener mucho cuidado, es cuando esa rabia se mantiene internalizada, porque puede generar a mediano o largo plazo conductas de autoagresión. Claro. Lo que quiero decir con esto es que toda rabia que no se logra expresar adecuadamente en un proceso de duelo y que se internaliza, se puede principalmente convertir en culpa, y el hecho de empezarme a sentir culpable puede hacerme generar conductas de autoagresión. Claro, pero ¿y conductas de autoagresión se puede considerar cuando por la rabia empiezas a somatizar? ¿Eso es considerado una Puede empezar conducta a de somatizar, autoagresión? sí. Una manera fácil de identificar las conductas de autoagresión son todas esas conductas que dependen de mí y que de alguna manera son mi responsabilidad y generan, se supone, bienestar. Te doy ejemplos claros. El comer, el hecho del comer. Entonces, en el comer o en la alimentación, ¿cómo identifico yo si eso es una conducta de autoagresión en mí? Yo voy a identificar si como demasiado o no como suficiente. En cualquiera de estos dos extremos hay autoagresión. Claro. Entonces, como mucho, demasiado y no lo necesito y aumento de peso y me hago daño, allí estamos en presencia de una conducta de autoagresión. No como lo suficiente. Cualquier punto intermedio va a depender obviamente de la realidad de la persona. Por ejemplo, en un proceso de duelo. Claro, entonces ponte, en un proceso de duelo, se muere un familiar, o te botan del trabajo, o terminas con tu pareja, obviamente es esperable que la persona coma menos, sí, y no necesariamente por eso es una conducta de autoagresión. Es una etapa normal, es una reacción fisiológica normal relacionada al proceso emocional que está viviendo la persona. No hay nada negativo en eso, como etapa transitoria. A eso voy. Entonces, cuando esa conducta se mantiene a lo largo del tiempo y se estanca en esa conducta, allí es donde podríamos estar hablando de una conducta de autoagresión. Te doy otro ejemplo. Entonces, estábamos hablando primero de la comida, luego podemos hablar del dormir. ¿Duermo todo el día o no duermo suficiente? Trabajar. Trabajo 20 horas al día, no trabajo y no tengo dinero para comer. Entonces, como puedes ver, cualquier tipo de conducta que dependa de nosotros, cualquier desbalance en eso, extendido en el tiempo, podría estar reflejando conductas de autoagresión. Pero cuando hablas, por ejemplo, de la negación, hablas de la autolesión, hablas del sufrimiento y todo esto, o sea, ¿se puede decir que un duelo mal gestionado te puede llevar a un estado de depresión, por ejemplo? ¿O algún otro factor, no? Claro, no, podríamos estar hablando incluso de la persona se puede llegar a suicidar, hablando de este sentimiento de sufrimiento, ¿no? Puedo estar sintiéndome culpable por lo que ocurrió en ese proceso de duelo. Ponte, me botaron del trabajo, genera un proceso de duelo en el cual yo no logro identificar externamente factores que contribuyeron a eso, no me hago responsable de las razones por las cuales me pudieron votar, un tema país, un tema económico, la empresa, mi jefe, sino que simplemente internalizo eso, me hago 100% responsable de la razón por la cual me despidieron. Me siento la presión incluso social del hecho de no tengo trabajo, tengo familia que depende de mí. Realmente todo ese cuadro, si no se procesa adecuadamente, podría llegar a generar pensamiento de suicidio. Entonces, como puedes ver, sí, efectivamente un proceso de duelo mal manejado puede llegar a generar muchas conductas relacionadas con la autoagresión. Y una de ellas podría ser incluso el hecho de pensar en suicidarse. Pero esto me lleva a preguntarme, ¿el duelo se puede poner en stand-by? Como que cuando lo pongo en stand-by es que estoy en negación, o
La No necesariamente. nostalgia o alguna cosa puede hacer que se reviva el duelo, se viva más adelante de cuando pasó el evento. Te pongo un Totalmente. ejemplo. Ambos escenarios son reales. Sí, ponme un ejemplo, por favor. Eh, Quizás te pongo dos. El primero, emigro, me voy del país, estoy muy bien, dicen que toda persona que emigra sufre un duelo, hay quienes afirman, no lo sé, he escuchado que ese duelo suele durar una media de 5 años, eh, y que todo el mundo lo sufre, pero ¿qué pasa cuando esa persona no sufre Ujú. y todo lo ve maravilloso? Y después de 5 años, que cuando siente esa nostalgia, cuando extraña su tierra, como que despierta esa añoranza, es ahí donde está viviendo el duelo realmente, lo aparcó y ahora lo está retomando. eh, cómo se denomina esto? Sí, supuestamente yo tuve que vivir un duelo con la inmigración. Y me parece un ejemplo excelente porque efectivamente ocurre de esa manera. Y te tengo otro ejemplo para de alguna manera enriquecer el ejemplo que utilizaste. Cuando una madre está cuidando a su hijo y ocurre un accidente y ponte, te atropellan al niño. La madre saca fuerzas donde no tiene y resuelve y va al médico y corre y sube y baja y hace cosas increíbles hasta Claro, que se da cuenta que el niño está a salvo. Una vez que está a salvo, es que empieza a llorar y a preocuparse y a sentirse mal, porque de alguna claro, manera mientras ocurría la crisis, estaba en modo sobrevivir, estaba en modo tengo que resolver, que es muy de los claro, venezolanos. ¿Sabes? claro, Somos muchos de meterle el pecho a algo y vamos a resolver. Entonces, en el duelo, por ejemplo, en el ejemplo que colocas de emigrar, es exactamente lo mismo. Al inicio, durante ese proceso, quizás que dure 5 años, estamos en fase resolver, estamos en claro, fase sobrevivir. No tengo tiempo para sentir, tengo tiempo para hacer, 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 hacer y hacer. Y suele ocurrir que una vez que ya todo está en calma, que ya consigo ese trabajo fijo, cuando ya obtengo la ciudadanía o los papeles que necesitaba para estar legal, cuando se supone que llega el momento en el cual ya puedo empezar a disfrutar de todo lo que he logrado en estos 5 años, es allí donde la persona empieza a sentirse mal. Y claro. dice, pero ¿por qué? Si ya ahora todo está mejor, si ya tengo el trabajo que quería y todo está, obviamente Estoy tiene que ver estable, con tengo los ya, papeles, ya, tengo exactamente, el entonces como trabajo, que tengo ya la tu cerebro, casa. claro, ya no estás en modo sobrevivir, ya es momento de relajarte y es mi momento de, ya no estoy aquí porque tengo que sobrevivir, ya estoy aquí porque lo escogí así, elegí quedarme. Y obviamente Claro. ahí es donde piensa el duelo de ya no soy de allá, ni soy de acá, quién soy y todo el proceso, ¿no? de la inmigración. Y claro, y está asociado a lo que tú decías antes de que no necesariamente es negativo, ¿no? En todo momento, pero lo tienes que vivir de una forma, por aquello que decías de que incluso convertirte en una nueva persona implica vivir un duelo, ¿no? Aunque la nueva Claro, persona sea claro, mejor. claro, absolutamente, ¿no? Y es un proceso necesario en las diferentes etapas de la vida. No es algo que necesitemos evitar o evadir, es súper necesario porque implica crecimiento al Claro. final. La última etapa de la cual me gustaría hablar de esto relacionado con lo que hemos hablado, ¿no? Las etapas del duelo, negación, tristeza, rabia. La última que se suele colocar en la teoría es la resignación. Y hay un aspecto muy interesante relacionado con la resignación, que la resignación es aceptación. Y aceptación es solo eso, aceptarlo. Aceptación no significa estar de acuerdo. Y esto hay que tenerlo muy claro en el proceso del duelo. De alguien que está transitando un duelo por la muerte de un hijo y te dice, yo no puedo aceptar, yo no puedo estar en paz con que eso ocurrió. Yo no puedo Claro, aceptar que eso ocurrió. Entonces, no está aceptando el hecho, significando que está de acuerdo con que eso haya pasado. No, no tienes por qué estar de acuerdo. Pero el proceso de duelo te va a llevar a la necesidad de decir, identifico lo que pasó, identifico lo que me hizo sentir y acepto que esto va a ser parte de mi vida. Ese es el significado de la aceptación. No esperar llegar a estar de acuerdo con lo que ocurrió, porque seguramente muchas veces puede ser una tragedia, pero es esa necesidad de poder integrarlo a la vida. Ahora que hablamos del último punto relacionado con la resignación, también es importante aclarar que las etapas del duelo no se viven en ese orden y no se viven una sola vez en la mayoría de los casos. O sea, no es una ecuación en la cual voy primero por claro, negación, tristeza, rabia y termino allí. Puede variar. Hay personas que pueden estar en la etapa de la resignación y en una semana por algún evento pueden volver a la tristeza, o pueden volver a la rabia, o pueden volver a la negación y saltar de una etapa a la otra
Y es absolutamente normal porque es parte de su proceso de sanación. Entonces no hay un camino directo para esto, ¿sí? Hay personas que tienen la tendencia a tener una de estas etapas o algunas de estas etapas es transitar por esas etapas de una manera muy corta, muy breve. Y hay personas que necesitan más tiempo en alguna de estas etapas. Y está perfectamente bien porque es un proceso muy personal, muy íntimo, muy individual. Sería una falta de respeto, por ejemplo, que alguien llegase a decir a alguien que está triste por la muerte de un familiar, mira, pero ya ha pasado suficiente tiempo, ya supéralo, ¿sabes? Ya pasa la página, ya pasó tanto tiempo, ya no deberías estar pensando en él o en ella. Sí, Claro, entonces hay que evitar en lo posible hacer este tipo de análisis porque, como lo digo, es un proceso muy, muy, muy personal y cada uno lo vive de la mejor manera que puede. claro, súper importante porque según la situación, a algunos nos parece que es algo que se resuelve muy fácilmente, mientras que para otra persona, según las herramientas que disponga, puede ser muy complicado, ¿no? O puede llevar más tiempo, cada quien tiene su propio proceso, ¿no? Lo decías creo que en el primer capítulo, ¿no? Cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene, de una u otra Sí, forma. y lo comentabas tú hace un momento en algún comentario que hiciste, en el hecho de que, y es algo muy interesante de los procesos de duelo, y es que cada duelo nuevo siempre nos va a traer a la memoria experiencias previas relacionadas con duelo. Claro, Siempre va a pasar. Entonces voy a revivir de alguna manera las experiencias previas, incluso aquellas experiencias que pueden ser tomadas como simples o sencillas de mi infancia. Pueden tener un peso emocional muy grande todavía en mi vida adulta si no lo procesé en su momento y lo sigo arrastrando como un duelo pendiente, ¿no? Entonces, cada vez que me enfrente a una situación que me genere una emoción similar a aquella, voy a estar lidiando no solo con esta nueva situación, sino con aquella que no logré integrar en su momento, va a venir también a ocupar este espacio acá. vale, conociendo todas estas etapas, puede pasar que yo pueda identificar dónde estoy, puede pasar que no identifico dónde estoy, puede pasar que no sé si estoy en un duelo. Es decir, como tú le decías, cada persona es diferente y a lo mejor en mi cabeza hay un caos de emociones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú recomiendas para poder transitar un duelo de la mejor forma? O quizás, vamos por etapas, ¿cómo identifico que estoy en duelo? Y dos, después, ¿cómo actúo cuando identifico y digo, mira, creo que estoy viviendo un duelo y no lo sé gestionar? No sé si mi pregunta tiene sentido. Sí, sí, sí. Considero que el primer paso tiene que ver con lograr identificar el nivel de bienestar que estoy teniendo en la vida. Porque no necesariamente el hecho de que haya perdido mi trabajo o haya muerto un familiar o haya ocurrido una tragedia va a implicar que yo necesariamente tengo que en ese orden transitar las etapas en las cuales hemos vivido de manera inmediata. Sí, entonces, si yo he vivido un proceso que puedo identificar como un duelo, pero me siento bien, estoy bien y puedo hacer un análisis honesto de mi realidad y saber que me encuentro en un buen momento de mi vida y que estoy manejando emocionalmente de una manera adecuada lo que ocurrió, está bien. Es una conversación honesta conmigo mismo entendiendo que no hay un proceso de duelo actual, aunque pueda tener mis Claro, momentos durante el día en el cual recuerdo aquella experiencia. Entonces, un proceso de autoanálisis, de introspección es necesario para yo poder saber conmigo mismo si, mira, efectivamente, por ejemplo, estoy identificando una de esas conductas de autoagresión de las cuales hablamos anteriormente. ¿Estará relacionada con un duelo o no? Quizás. Cuando empezó en una etapa en la cual yo efectivamente estaba transitando, ocurrió una situación en la cual yo podría identificar como una pérdida o un duelo. Quizás ahí logro hacer el link y decir, mira, sí creo que está relacionado con esto, quizás sea un proceso de duelo, el cual estoy evitando, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con esa capacidad de introspección, de darme cuenta dónde estoy y si efectivamente hay algo allí que yo pueda identificar como un proceso en el cual no estoy transitando y no he completado. Ahora, una vez que yo identifico, sí, es posible que yo esté transitando un duelo, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, como siempre lo digo, creo que el trabajo inicial tiene que ver con esa capacidad de introspección y lograr buscar ese apoyo externo. Por ejemplo, ir a terapia, hacer algún tipo de preparación, algún tipo de estudio relacionado con el tema duelo que me permita identificar dónde me encuentro yo en el proceso. claro. Donde yo me ubique en ese proceso voy a saber qué resta de ese camino para poder transitarlo, ¿sí? Me gustaría aclarar también que, y es porque he escuchado en algunas de las sesiones con clientes, ¿no? Cuando algunos de ellos se molestan cuando hablo de las etapas, ¿no? Y por ejemplo, al final les digo negación, tristeza, rabia y resignación.
Entonces dicen, no, yo no quiero esto porque yo no quiero resignarme a nada. Yo nunca me quiero resignar a que perdí a esta persona o no me quiero resignar a que perdí este trabajo porque nuevamente creen que de alguna manera resignar o aceptar significa estar de acuerdo con lo que ocurrió. Claro. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es el hecho de poder tener la humildad de saber que transitar el proceso y aceptarlo no va a significar nunca estar de acuerdo. ¿Cómo lo gestiono, no? Porque dices que si no está bien gestionado puede llegar a una depresión, incluso a un suicidio. Entonces, ¿cuáles son las herramientas a las que puedo tirar para poder avanzar sobre mi duelo? La primera etapa tiene que ver con identificar eso que preguntabas, ¿no? De cómo identifico, cómo sé si estoy en un proceso de duelo si no lo tengo muy claro. Y aquí es necesario tener una capacidad de introspección, esa capacidad que tengo de poder chequear en mí cómo me siento, cómo estoy. Y una manera muy fácil de hacerlo es poder ver en mi entorno y saber si esa manera en la cual yo me siento, en la cual yo pienso de mí, se parece de alguna manera a eso que estoy viviendo a mi alrededor. En cuanto a amistades, conexiones, calidad de vida, alimentación, cuidado, autocuidado. Entonces, eso te va a dar una muy buena idea de, ¿estoy yo transitando un proceso de duelo o no? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Debería o no? Como lo decía hace un momento, es un proceso muy personal. No necesitamos generar esa expectativa de porque terminé con mi pareja, inmediatamente tengo que pasar un proceso de duelo o porque murió algo, inmediatamente tengo que transitar por el sufrimiento. No va así, es un proceso muy personal y que cada quien tiene que tomarse el tiempo para poder transitarlo a su ritmo, de su propia manera, cuando ocurra alguna de estas etapas, todas las etapas, una primero que la otra, como lo habíamos dicho, es un proceso muy personal. Ahora bien, una manera de poder identificar el duelo y sobre todo entender la última etapa de integrarlo, de procesarlo, tiene que ver con quizás ver ese evento traumático o ese duelo o esa emoción producida por ese duelo o esas emociones producidas por el duelo como algo que se encuentra enfrente de mí. Estoy tratando de avanzar en la vida y esa emoción o eso que ocurrió o esa pérdida o esa ruptura de pareja o ese duelo que se generó por lo que sea que haya pasado, de alguna manera lo identifico que está enfrente de mí, obstruyendo el camino. Yo quiero seguir adelante, dejar esa experiencia atrás, pero no logro hacerlo porque siento que eso de alguna manera me detiene. Entonces, el proceso de aceptación, tristeza, rabia y resignación tiene que ver con verlo a la cara, ver esa experiencia, esa emoción a la cara y de alguna manera en ese proceso de duelo, quizás en un proceso terapéutico, logre de alguna manera ayudarme a que eso que ocurrió, yo lo reconozca, identifique lo que ha generado en mi vida y en ese proceso de sanación yo logre mover esa experiencia tras de mí. ¿Sí? No la estoy desapareciendo, no estoy ignorando, no estoy diciendo que nunca pasó, lo estoy reconociendo y le estoy pidiendo que se mueva a algún lugar detrás de mí. Si hacemos este ejercicio de una manera simbólica, como para simbolizar el duelo, ¿no? Entonces, el hecho de que eso se mueva a un lugar cerca, pero detrás de mí, significa que yo voy a seguir adelante. Pero, como lo decías hace un momento en el ejemplo, habrán momentos, como el aniversario, Navidad, cumpleaños, Semana Santa, qué sé yo, en el cual yo vuelva a sentir tristeza. Y quizás sea un momento para yo detenerme en la vida y voltear y volver a ver esa experiencia a la cara y reconocer que me sigue doliendo y reconocer que me sigue pesando y reconocer que extraño a esa persona o me duele lo que ocurrió. Pero como puedes ver es algo que sigo reconociendo, que va a ser parte de mi vida para siempre, pero ya no obstruye mi camino. Claro. Ya yo puedo, una vez que le vuelvo a ver la cara, voltear y seguir adelante. Y tendré que devolverme y verle a la cara nuevamente cuantas veces sea necesario. ¿Que me produzca tristeza? ¿Por qué no? ¿Que me preocupa rabia? ¿Por qué no? Pero no me genera ese sufrimiento del que hablábamos hace un momento, el cual me ancla y me estanca. Ya sigue el camino libre para poder seguir adelante. No sé si se confunde o suele pasar. De hecho, alguien nos enviaba un mensaje y preguntaba si, a propósito del capítulo anterior, donde se habló un poco sobre el duelo, decía que si es lo mismo el duelo y el luto, ¿no? Si esto parece que crea confusión, son las mismas cosas, son cosas diferentes.
Sí, son cosas completamente diferentes, pero de alguna manera el luto forma parte de ese proceso de duelo, ¿no? El Ok, duelo es mucho más relacionado con lo emocional, ¿sabes? Lo mental, el hecho del proceso que se vive dentro de esa pérdida o de ese duelo. El luto es mucho más relacionado a la cultura, mucho más relacionado a esos factores externos, esas cosas, esa manera de comportarnos durante el duelo, esa manera de vestirnos durante el duelo, esa manera claro, de hablar durante el duelo, todos esos rituales que hacemos durante el duelo. Por ejemplo, recuerdo en Venezuela que se hace después que una persona fallece, se hace ese novenario, ¿no? Se hace la última claro, noche. Entonces, todo eso es luto, todos esos procesos externos que de alguna manera nos permiten transitar por esas etapas, eso es más relacionado con el luto. Como lo dije anteriormente, es parte del proceso de duelo. claro, incluso creo que mencionabas algo de rituales y lo decías como que anualmente en cierta fecha me recuerda, me evoca, e incluso hay personas Ujú. que en ciertas fechas, en ciertos momentos, realizan ciertas acciones. Voy Claro, a la claro, playa todos los meses o todos los años en esta fecha porque es cuando iba con mi mamá, con mi papá, no lo sé. claro, claro, Es parte claro. de eso de que tú dices, es parte de un luto, así lo estoy viviendo, pero Ujú, también es ujú. parte de ese duelo que a lo mejor ya superé, pero que lo revivo de vez en cuando, ¿no? Claro, claro. Y por eso es que se realizan, por ejemplo, las misas cada vez que pasa un aniversario de la muerte de un familiar, por ejemplo, en Latinoamérica, mayormente. Entonces, es parte de ese día reconocer a esa persona, recordar a esa persona, ir al cementerio, ir a la misa, el Día de los Muertos. Es un día específico en el cual yo me tomo el tiempo de volver a conectar con esa experiencia, ir al cementerio, poner flores. Entonces, todos esos rituales súper sanos y súper necesarios me permiten tocar esa emoción nuevamente. Es ese símbolo de volver atrás, de mirar y reconocer esa experiencia. Es Claro, súper sano, pero como puedes ver allí, aunque haya un día o una semana de tristeza al recordar ese momento una vez al año, ¿sí? Por lo menos no es algo que me tranca la claro. posibilidad de seguir adelante, sino que La es un vida momento en continúa, el cual, claro, y eso es el mayor indicador de un proceso de duelo sano, la claro. posibilidad de continuar. Bueno, genial. Yo creo que es un tema bastante interesante. Lo que me gusta es que como lo explicas, se asimila bastante bien y en poco tiempo, por lo que podemos ir cerrando el tema. Entonces, concretamos un poco, Alejandro, me dices cómo lo quieres ir cerrando. Claro, claro. Me gustaría, bueno, hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado en el episodio de hoy, hablando del duelo, entendiendo que el duelo, aunque culturalmente es relacionado con algo negativo, no necesariamente. Allí no siempre está relacionado, vinculado a una pérdida, a una muerte. Tiene incluso algunas veces la presencia de eventos positivos, como un ascenso en un trabajo, como el nacimiento de un niño, como la mudanza de un país, como haber conseguido eso que tanto logramos. Tiene también todos esos eventos, aunque son positivos, la posibilidad de generar un proceso de duelo en la persona. Durante el episodio hablamos de las etapas que normalmente se conocen como las etapas del duelo, que eran negación, tristeza, rabia y resignación, aclarando el hecho de que no solo son estas etapas las que existen, dependiendo de la teoría hay etapas adicionales, pero de alguna manera hacer un buen resumen de lo que caracteriza un proceso de duelo. Entendimos Claro, durante el episodio que el hecho de transitar estas etapas, la clave es darnos el tiempo para transitarlas a nuestro ritmo, entendiendo que no se dan en ese mismo orden y que podemos volver a una etapa o la otra el tiempo que sea necesario hasta lograr la última etapa, que es la resignación. Aclarando también que la resignación significa solo eso, resignarnos, aceptar que eso ocurrió. Jamás significa que estemos de acuerdo con que eso haya ocurrido. Podemos no estar de acuerdo nunca con lo que ocurrió, pero no por eso tenemos que dejar la posibilidad para sanar y soltar de aceptar que eso forma parte de la vida. Un ejemplo que utilizamos para lograr ver cómo se transita el duelo en la vida es entender el hecho de que ese evento traumático o esa experiencia que generó el duelo de alguna manera está enfrente de mí, impidiéndome continuar, impidiéndome seguir adelante, y que el proceso de terapia te va a llevar a reconocer esa experiencia, no para olvidarla, no para que nunca pienses en ella, no para que lo olvides, no, eso lo te va a servir para lograr identificarla, reconocerla y ponerla detrás de ti, en un lugar donde te permita avanzar, pero también tomarte el tiempo cuando sea necesario de parar, voltear y volver a tener la posibilidad de conectar con esa experiencia dolorosa las veces que sea necesario para poder seguir adelante. muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. De verdad que bastante, bastante claro. Y ahora todos nos vamos con más información y más claro sobre lo que es el duelo
y esto que desmitificando creencias que tenemos sobre este proceso, ¿no? No me quiero ir sin antes avisar, bueno, estamos en las redes como Alejandro está como Psicovique y su página web, si alguien está interesado en iniciar un proceso de psicoterapia con Alejandro, es la psicoterapia online y su página web es alejandrovique.com. En lo posible, bueno, Alejandro ha estado en procesos de cambio, ya hablamos de los procesos de cambio y esto ha dificultado de una u otra forma que seamos constantes en la grabación. Vamos a tratar de que sea constante y si es así, en 15 días estamos nuevamente con un nuevo episodio y con un nuevo tema. Esperemos que sea. Sí, lo de siempre, si te ha gustado, a nosotros nos ayuda mucho si das like, si compartes, si comentas, para poder llegar a más personas. ¿Algo más que agregar, Alejandro? Como siempre, agradecido por tu apoyo en este proyecto. Súper motivado a seguir y sí, prometo poner de mi parte para que en 15 días tengamos un nuevo material y un nuevo episodio a tiempo para todos ustedes. Muchas gracias, Julio. Bueno, genial. Disfruta la primavera en Uruguay. Gracias, que te Que vaya muy bien. Un abrazote. Adiós. Bye, bye. Nuevo episodio los miércoles cada 2 semanas a las 7 de la tarde en Miami y jueves a la 1 de la mañana en Barcelona.